Efectivamente, hace solo 2 días que por primera vez nos miramos las caras. Y yo, antes teníamos correspondencia, y yo no sabía, no tenía claro que era tan exagerado, ¿no? Pero, en fin, son personalidades, aunque sea. Muchas gracias a Javier por esta invitación, que me alegra mucho, porque lo que él decía de mi segunda venida a Vigo, porque Vigo fue el primer lugar de Europa que yo pisé en mi vida. Cuando tenía 15 años y llegué en un barco desde Buenos Aires, iba a Alemania, a la gira que él dice, y el primer punto de Europa que tocó el barco fue aquí Vigo, y me fui, he caminado todo el puerto, ayer y hoy día, y de repente vienen como chispazos, sí me acuerdo de esta cosa, me acuerdo de esto. De manera que me siento muy contento de que estuve aquí de niñito y vuelvo a estar de viejo, ¿no? Me parece un buen cierre. Y bueno, muchas gracias por el interés de ustedes. Esta experiencia que estamos compartiendo es producto de que todos los que están participando aquí tienen claro de que el mundo está funcionando como no debiera funcionar y que están ocurriendo cosas que no debieran ocurrir y que de alguna manera sentimos que cada día se pone peor y llega a extremos tremendamente angustiosos en muchos lugares y en muchos momentos. Bueno, yo quisiera hoy día compartir con ustedes el por qué estamos en ese mundo. Y para comenzar, quisiera contarles que cuando yo era un niñito, mucho más chico que cuando vine acá, tenía unos 7 años, me acuerdo. Yo soy un chico alemán, ¿no? Yo soy chileno y alemán, mis padres eran ambos de Alemania. Y, por supuesto, yo iba al colegio alemán. Y una mañana me desperté, tenía como 7 años, y me planteé una pregunta, no sé por qué me la planteé, pero que me pareció interesante, y me dije, ¿existirá alguna característica del ser humano que sea exclusivamente del ser humano y que ningún otro ser viviente la tenga? Entonces, como es lógico, fui y le pregunté a mi profesora. Las profesoras, cuando uno tiene 7 años, saben todo, ¿no? Y le pregunté, le dije, Fräulein Holstein, dígame, porque ¿existe algo exclusivamente humano? Y me dice, claro, Manfred, tú sabes, lo que pasa es que nosotros tenemos alma y los animales no tienen alma. Bueno, no me cayó bien esa respuesta para nada. Sobre todo yo en aquel entonces todavía pensaba que Dios era justo, ¿no? Y dije, ¿cómo va a ser esta discriminación con animales tan maravillosos? Yo tenía mi caballo, tenía mis perros, los gatos, en fin. No me convenció. Bueno, me olvidé. Tiempo más tarde me volvió la pregunta y fui donde otro profesor. No, Manfred, lo que pasa es que nosotros tenemos inteligencia y los animales solamente tienen instinto. Bueno, también me pareció mal porque yo había observado a mis animales cómo tomaban decisiones de repente que obviamente tenía que ser producto de un proceso de razonamiento. De manera que, bueno, no. Me olvidé de la pregunta. Pasaron años y recuerdo que un día iba en un bus, ya tenía 20 y tantos años, y de repente, ¡pum!, un clic y dije, lo tengo. Los seres humanos tenemos humor y los animales no tienen humor. Y me sentí pero realizado de haberlo descubierto yo solo, bueno, y que nadie me dijera, me resulta sensacional. Pero esas cosas terribles que ocurren en la vida pasaron no más de 2 semanas y entro a la sala en la universidad de un colega mío y encima de su mesa tenía un paper de un etólogo japonés. Etólogos son los expertos en comportamiento animal. Y lo tomo y me encuentro que este señor describía unos pajaritos que hay en Japón que le hacen bromas a otros pajaritos y se ríen de ellos. Bueno, entonces, ya, fracasé nomás. Bueno, pasaron bastantes más años
Y un día, yo no sé por qué, nunca le había contado esto yo a mi padre, a pesar de que éramos muy cercanos. Mi padre era un gran científico alemán. Y una mañana estábamos tomando desayuno y le conté, fíjate papi, desde que yo era chico me estoy preguntando esto y todavía no encuentro la respuesta, no sé, que hay algo que sea solamente humano. Él estaba comiéndose su huevito, me mira y me dice, prueba con la estupidez. ¿Qué le dije? Sí, prueba con la estupidez. Yo quedé absolutamente desconcertado, porque me dije, pucha, me quedé pensando, y claro, pues me di cuenta que no había elefantes estúpidos, ¿no? Ni había canguros estúpidos, ni había perros estúpidos, ni caballos estúpidos. Me dije, puta, efectivamente, parece que somos los únicos estúpidos. Y me preocupé tanto que empecé a estudiar e investigar la cosa a fondo y me dediqué varios años, digamos, realmente a investigar el fenómeno de la estupidez humana, de manera que, entre otras cosas, soy un estupidólogo, ¿no? Y incluso di un curso sobre estupidez en el MIT años atrás en Estados Unidos, que fue bastante visitado. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, ¿qué es el acto estúpido? En primer lugar, para ser estúpido hay que ser inteligente. Solamente con inteligencia se puede ser estúpido. ¿Qué es el acto estúpido? El acto estúpido es el acto que se comete en contra de las evidencias que uno tiene. Estamos cenando con Xavier y en la noche nos vamos a la casa y le digo, oye Xavier, no te vayas por ese callejón que está muy oscuro y hay un hoyo y te puedes caer. No, me ves, estás loco, ¿cómo me voy a caer? Y se va y se cae. Ese es el acto estúpido, ¿no? El acto que se comete en contra de las evidencias que uno tiene. Bueno, yo les pregunto a ustedes, y además hay que tener conciencia, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos conciencia de nuestra estupidez. Aquí no hay nadie en esta sala, nadie, que más de alguna vez no se dijo a sí mismo, ¿cómo pude ser tan estúpido? ¿No? O sea, tenemos perfecta conciencia de eso. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, en este mundo, en este momento, ¿hay algo que no sepamos que no hay que hacer? Yo creo que no hay nadie que no tenga perfectamente claro lo que no hay que hacer. Sea político, sea economista, sea científico, sea pintor, lo que sea. Sabemos perfectamente lo que no hay que hacer. Podemos tener muchas más dudas respecto de lo que hay que hacer, pero todos saben lo que no hay que hacer, pero lo hacemos. O sea, la quinta esencia, la última esencia, la razón de por qué estamos donde estamos es por la estupidez humana. Y dentro de esta historia de la estupidez humana hay una estupidez particular que es una verdadera caricatura cuando uno la estudia en serio y que es la economía. Esta economía, la economía convencional, la llamada mainstream economics, ¿no? Es decir, la economía neoclásica, que es hoy día la única que se enseña en todas las universidades del mundo, menos tal vez unas 4 o 5, ¿no? No existe otra. Bueno, y esa es una historia fascinante de estupidez humana. En primer lugar, fíjense ustedes que la economía neoclásica es del siglo XIX, fines del siglo XIX, y esa es la que se está enseñando aquí, en tu facultad, ¿no? Bueno, ¿no les parece curioso que en este momento no tenemos física del siglo XIX, no tenemos biología del siglo XIX, no tenemos astronomía del siglo XIX, no tenemos antropología del siglo XIX? Lo único que tenemos del siglo XIX es la economía. Entonces, con teorías del siglo XIX y con el pensamiento del siglo XIX se pretenden resolver problemas del siglo XXI, que en aquel entonces ni siquiera nadie se imaginó. En otras palabras, estamos frente a una disciplina necrofílica.
¿no? Donde buscan la inspiración en el cementerio. Todo el pensamiento que se invoca, están todos muertos. Bueno, eso por una parte. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué eso ocurre? ¿Y por qué eso se mantiene? Y ahí está esta comedia increíble. Lo que pasó con los economistas neoclásicos de fines del siglo XIX es que estaban profundamente fascinados con Newton. Y Newton era el Dios, ¿no? Y esos economistas, claro, dijeron, bueno, les bajó lo que yo llamo un complejo de inferioridad por no ser físicos. Entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer todo lo posible por parecernos lo más posible a la física. Y ahí estaba el señor Walras, ¿no es cierto?, y Bentham, ¿no?, etcétera. Y incluso empezaron, bueno, claro, Newton descubrió una ley universal, que es la ley de gravedad, y esa ley permite interpretar mucho del comportamiento del universo. También tiene que haber una ley universal que interprete el comportamiento humano. Y se pusieron, bueno, ¿cuál es esa ley? La ley newtoniana de la economía. Y un día en la mañana el señor Jeremy Bentham despertó y dijo, lo tengo. Descubrí la ley universal que explica el comportamiento humano. Todos los seres humanos se comportan siempre con el único objetivo de maximizar su utilidad. La utilidad es el equivalente de la gravedad. Ley universal. Celebraron los colegas, por fin la tenemos. Pero a uno se le ocurrió preguntar, bueno, pero el problema es que, ¿cómo se mide? ¿Cómo la medimos? Porque claro, la gravedad se mide, es toda una formulación matemática perfectamente clara y yo la puedo medir con absoluta precisión. Y eso Newton lo dejó establecido. Bueno, ¿y cómo medimos la utilidad? El utility. Claro, y ahí viene la segunda idea genial de Bentham y dice, eso se mide con un hedonómetro. Genial, pues entonces, claro. Ya, está resuelto el tema. Con el hedonómetro podemos medir la utilidad. Ahora, el que en ese momento y hasta el día de hoy nadie tiene la más remota idea de cómo se usa ese aparato y qué forma tiene, no importaba. Lo inventaron. Existe un aparato que se llama hedonómetro, que nadie sabe cómo es, ¿no? Nunca nadie ha construido ninguno, pero existe y con eso se mide y con eso se quedaron contentos. Y ahí comienza la obsesiva matematización de todo esto, que es de la nada, para parecerse a la física, ¿no? Y Walras dice específicamente en su obra principal, hay una parte donde dice, no existe ninguna diferencia fundamental entre la física y la economía. Punto. Con este proceso de sobrematematización empiezan a mostrar una cosa que nadie entiende, pero que debe ser seria, no hay duda. La matemática impresiona, ¿no? Y como son muy pocos que la entienden, bueno, más impresionante todavía. Y de ese momento el economista se transforma en científico y tiene acceso al poder. Y claro, si lo dice el economista es porque, bueno, él sabe, ¿no? De manera que no hay nada que hacer. Y de esa manera se comienza a imponer un mundo que es totalmente producto de la fantasía, donde están hechos los planteamientos generales que no tienen ningún sustento empírico ni ningún sustento en la investigación científica, pero que se suponen verdades absolutas, indiscutibles. Al hecho dicho por un economista, ¿no es cierto?, estas son tan absolutamente autoevidentes que no precisan ni de investigación ni de demostración.
Bueno, si yo establezco ese techo, bueno, de ahí para adelante deduzco todo lo que quiero. Y eso es lo que está y se hace y se sigue haciendo hasta hoy, y es lo único que se enseña. Y el resultado está a la vista. Bueno, pero vamos ahora más al fondo. Hace ya casi 90 años que la física cuántica nos ha revelado que el mundo no es como creemos que es. Lo curioso y desconcertante es que dicho mensaje aún no le llega a las ciencias sociales y en particular a la economía, que continúa suponiendo como real un mundo ilusorio. Repasemos algunas revelaciones. El universo ya no es una máquina llena de componentes, sino un todo indivisible y dinámico. El mundo no es cartesiano. El comportamiento de cada componente está determinado por sus relaciones con el todo. Ya no son los componentes que determinan el comportamiento del todo, sino es el todo que determina el comportamiento de los componentes. Existen evidentes similitudes entre la estructura de la materia y la estructura de la mente, puesto que la conciencia humana, conciencia en el sentido de consciousness en inglés o Bewusstsein en alemán, en castellano lamentablemente tenemos una sola palabra, que decimos conciencia, una persona que tiene buena conciencia y conciencia de tener conciencia de algo. Me refiero a esta segunda, que es el consciousness en inglés. Existen entonces, repito, evidentes similitudes entre la estructura de la materia y la estructura de la mente, puesto que la conciencia humana tiene un rol crucial en la observación y en gran medida determina las propiedades de lo observado. El observador no es solo necesario para observar las propiedades de un fenómeno atómico, sino que es necesario para que esas propiedades se presenten. Lo que yo observo, y esto es fascinante, no ha ocurrido sino hasta el momento en que yo lo observo. Antes de observarlo eso no ocurría. Vale decir que por el acto de observación nosotros somos creadores. Ya no podemos hablar de la naturaleza sin hablar simultáneamente de nosotros mismos. La nueva realidad ya no se sustenta en la materia, porque la materia no está hecha de materia, sino que se relaciona con una fundamental conectividad inmaterial. Esto es fascinante y yo he trabajado mucho con amigos míos físicos, pero no por la obsesión decimonónica. Y este libro mío que está ahí afuera, que les mostró, el coautor de esto que se llama La economía desenmascarada, es justamente un físico. Fue fascinante cómo un físico puede ver los disparates que se dicen en la economía. Pero lo fascinante es conversábamos con él y con otros colegas míos, fíjate, me hace pensar que yo he dedicado toda mi vida para descubrir lo último, el último componente de la materia, y finalmente tú terminas el viaje y de repente descubres que la materia no existe. Entonces parecería frustrante, pero más que frustrante es fascinante. La materia, como digo, no está hecha de materia, sino que se relaciona con una fundamental conectividad inmaterial. La realidad no es realidad, sino potencialidad. Y esa potencialidad establece una relación íntima, no separable, no reducible y holística entre todo. Vale decir que el mensaje de la física es que no hay nada que no esté relacionado absolutamente con todo lo demás. El ser humano es una parte integral e inseparable de una realidad inmaterial, general y que todo lo abarca. Y el creciente reconocimiento de que los patrones de la materia y los patrones de la mente son reflejos el uno del otro, promete fascinantes fronteras para el conocimiento futuro,
del cual la economía no puede sustraerse. Un aspecto esencial del universo es la conciencia, y si seguimos excluyéndola, nos estamos imposibilitando de comprender los fenómenos naturales y los fenómenos sociales. La física cuántica es tan desconcertante que ya lo decía Niels Bohr en su época, que si usted entra y se da cuenta que no entiende absolutamente nada y que nada tiene lógica, es señal que va por el buen camino. Está empezando a entender, ¿no? Sería entretenido, por ejemplo, analizar la historia de la ciencia en torno a qué preguntas se podían hacer y qué preguntas no se podían hacer. Claro, había una época donde usted hacía tal pregunta y decía, no, eso es estúpido. De repente, esa misma pregunta en otra época ya no era estúpida. Hoy día, si yo hace 100 años me hubiese preguntado, oye, si nada ni nadie la está mirando, ¿la luna está ahí o no está ahí? No seas estúpido, por supuesto que está. Hoy día un científico serio va a decir, mire, no sé, no me atrevo a asegurarlo. Porque el hecho fascinante es que nosotros somos creadores de lo que estamos observando. Ahora, las revelaciones estas que acabo de exponer, tan concentradas y compactamente, implican la necesidad urgente e ineludible de modificar sustancialmente nuestras visiones económicas y sobre todo la enseñanza tradicional de la economía. Desde una visión ontológica, la economía neoclásica está anclada en una cosmovisión mecánica, en que los sistemas están compuestos de partes. Esta es la física newtoniana, ¿no?, que es material. El universo es material, el universo es una máquina. Esta es la visión newtoniana. La economía ecológica, en cambio, se sustenta en una cosmovisión orgánica, en que los sistemas no tienen partes, sino participantes, y todos relacionados entre sí e inseparables. El resultado es que la economía ecológica no se puede entender epistemológicamente utilizando perspectivas monodisciplinarias como lo hace la neoclásica. Para entender la conexión entre economía, naturaleza y sociedad necesitamos una perspectiva transdisciplinaria. La visión mecánica del mundo, que es la dominante nuestra, presupone que la materia física es idéntica a la realidad. Así, las explicaciones mecánicas describen eventos biológicos o sociales como patrones de ocurrencia no biológica. Olvidamos que la visión mecánica del mundo neoclásico es una abstracción. Uno pensaría que lo opuesto es la abstracción, pero resulta que la abstracción es justamente la visión mecánica. Y lo peor es que confundimos esa abstracción con la realidad concreta. Cuando están ausentes la conciencia, las emociones y los valores, perdemos la conectividad entre economía, sociedad y naturaleza viva. La visión orgánica del mundo se caracteriza por interconexiones no lineales entre entidades vivas. Ello significa que lo individual y la comunidad se hacen a sí mismos y se requieren el uno al otro al mismo tiempo. Cabe recordar el bello concepto de las tribus originarias de Sudáfrica, el concepto de Ubuntu, donde está la sabiduría original. Y el Ubuntu significa yo soy porque tú eres, nosotros somos porque ustedes son. Recordemos también como contraste que en la economía neoclásica la solidaridad es un acto irracional. Eso está en los libros de texto. Ahora, de acuerdo a la ontología de la economía ecológica, el mundo orgánico se basa en un concepto de naturaleza y sociedad como fenómenos colectivos y no como suma de átomos individuales. Nada en la naturaleza puede ser lo que es, excepto como parte integral e integrada de un todo dinámico.
Y aquí es interesante hacer otra diferenciación. En la visión mecánica existen problemas y soluciones. Y un problema es algo que está perfectamente delimitado, identificable, y la solución está perfectamente delimitada e identificable. Se rompió el perno de la máquina, bueno, ese es el problema. La solución, bueno, hay que sacarlo y poner un perno nuevo. Esa es la solución del mundo mecánico. O sea, solo existe el problema y la solución. En el mundo orgánico no hay problemas ni soluciones, sino que hay transformaciones y adaptaciones. Porque como todo está unido con todo, ese perno no es algo individual, aislado del resto. Entonces existen transformaciones y adaptaciones. Imagínense un ejemplo bien concreto en ustedes mismos. Usted, señor, sale caminando y de repente se cae la escalera y se fractura el hueso de la pierna. Claro, en el mundo mecánico, bueno, su problema es que se fracturó el hueso y entonces yo tengo que curarle el hueso. Esa es la solución, ¿sí? Pero usted estará de acuerdo conmigo que junto con que se le rompió ese hueso le pasaron una cantidad de cosas más como resultado de ese hueso roto. No pudo ir al baile con su novia, quedó enojado, quedó frustrado, quedó deprimido, le dio rabia, ¿me entiendes? Etcétera. No pudo hacer esto, no pudo hacer lo otro. Es decir, no hubo un problema. Hubo una situación, una transformación. Algo se transformó en usted integralmente y frente a eso usted ahora se adapta frente a esa transformación. Se fijan ustedes que la cosa va mucho más allá del problema específico. Y el entender eso es absolutamente fundamental para comprender el mundo. Como resumen, la economía ecológica supone cambios del hombre económico al hombre ecológico, del crecimiento cuantitativo al desarrollo cualitativo, de la administración de arriba hacia abajo a iniciativas de abajo hacia arriba, de competencia a cooperación, de estructuras de poder globalizadas a estructuras de poderes locales como redes circulares. Esto me parece a mí entonces fundamental comprender primero que estamos en un mundo orgánico y no en un mundo mecánico y que todo lo que hace la economía son visiones mecánicas. Y ese mundo mecánico es ilusorio, no es el mundo que corresponde a la realidad. Y los resultados, bueno, estamos viviendo dramáticamente, ustedes sobre todo aquí en Europa, desde octubre del 2008. ¿Se dan cuenta ustedes que una semana antes del colapso de octubre del 2008, prácticamente no hubo un solo economista mainstream que se diera cuenta que esto venía? O sea, que se dieron cuenta cuando ya les cayó el edificio encima. ¿Cómo es posible? El campesino se estaba dando cuenta que se venía esto abajo, ¿no es cierto? El comerciante, pero el economista no. Incluso 15 días antes el presidente de la FED en Estados Unidos dijo que la economía estaba fantástica, estaba estupenda, no había ningún problema. 15 días antes. Bueno. Ahora, frente a esta situación, ¿qué hacemos? La experiencia de ustedes es dramática y si en el caso concreto de España, vosotros, ¿qué significa que en algún momento determinado, de repente en este país, muere mucho más gente producto del suicidio que de accidentes de tránsito? Yo les pregunto a ustedes, honestamente, con la mano en el corazón, ¿esos suicidios son realmente suicidios? ¿O son asesinatos producto de un sistema perverso? Sí, señor, son los segundos. Y ese sistema perverso es la economía dominante hoy día en el mundo.
Y esta economía mata más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Pero no hay acusados ni hay culpables. Cuando ocurre el desastre de octubre, los bancos van a decir, quebró Lehman Brothers, en fin, qué espanto, qué terrible, hay que hacer algo, en fin, claro, y se hace algo. ¿Y qué es ese algo que se hace? Bueno, reunir miles y miles y miles y miles de millones, ¿no es cierto?, para salvar a los que provocaron el desastre. ¿No? Bueno, se llegaron a reunir del orden de 18 trillones de dólares para salvar a los delincuentes. No para salvar a los que perdieron la casa, perdieron su pensión, perdieron el trabajo. No, eso no tiene importancia. Para salvar a los banqueros, delincuentes. Bueno, fíjense ustedes que unos meses antes, en el informe último de la FAO del año 2008, se ponía de que para resolver el hambre en el mundo se necesitaban por lo menos 30.000 millones de dólares anuales. Por favor, hagan la división, dividan 17 trillones por 30.000 millones. ¿Y saben lo que obtienen? 650 años de un mundo sin hambre. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Quién la tenía? ¿Debajo de qué colchón? Yo trabajé en las Naciones Unidas varios años y yo hasta ese día estaba convencido honestamente de que no había suficientes recursos para resolver la pobreza, el hambre. Lamentable, no había. Pero de repente, en 15 días, aparece una suma equivalente a 650 años de un mundo sin hambre. Ahora, miren a Somalia, cómo se están muriendo los niñitos. Todos los días se mueren más de 1000 niñitos. Pero es que no hay recursos, no alcanza la plata, no alcanza. Qué lástima. Bueno, si eso no es solamente estúpido, sino que además perverso, yo no sé qué cosa podría ser más perversa. Bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Y aquí va una propuesta mía. En la segunda mitad del siglo XIX, el caricaturista, pintor y poeta de historietas satíricas ilustradas, el alemán Wilhelm Busch, terminaba una de sus historietas con una reflexión que desde niño me fascinó por su simplicidad y profundidad. En alemán era Das Gute dieser Satz steht fest, wie stets das Böse, was man lässt. Y en mi traducción diría, el bien, y aquí queda esta frase, es el mal que no se hace. Tantos volúmenes filosóficos se han escrito sobre el bien y aquí en una sola frase simple y clara queda todo contenido. Repito, el bien, y aquí queda esta frase, es el mal que no se hace. La razón por la cual hago este comentario es que quienes estamos, como ustedes, todos los que estamos aquí, comprometidos con el diseño de un nuevo paradigma económico y de desarrollo, pretendemos, aunque suene petulante, restablecer el bien después de tanto daño y sufrimiento generado por el modelo económico neoliberal dominante. Pero para construir ese bien, como dice Busch, hay que dejar de hacer el mal. Y el problema es que ese mal que nos afecta es difícil de identificar por no estar tipificado en el lenguaje jurídico ni ser parte del lenguaje cotidiano. Se trata de un mal que por carecer de nombre ha permanecido inmune. El intento que yo hago aquí es inaugurar el concepto de crimen económico y sugerir el modo de enfrentarlo. Pienso que cumplidos los propósitos que voy a exponer, será más expedito el camino para el ingreso y la eventual consolidación de un nuevo paradigma.
De acuerdo a lo planteado por la Corte Penal Internacional, un crimen contra la humanidad es, cito, cualquier acto inhumano que causa graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Bueno, desde mediados del siglo pasado estamos todos familiarizados con el concepto, principalmente relacionado con agresiones realizadas por motivos políticos, ideológicos, raciales, culturales, de género o religiosos. Los ejemplos abundan y en el continente latinoamericano los ilustran las múltiples dictaduras que se entronizaron en la década de los 70 y 80 en Sudamérica y décadas antes en Centroamérica, provocando sufrimientos personales y colectivos indescriptiblemente crueles. Hoy nos encontramos libres de esos regímenes atroces. Sin embargo, a pesar del dominio de supuestas democracias, constatamos ahora en diversas regiones del mundo nuevas situaciones de enorme sufrimiento social que no encajan en el concepto tradicional de crímenes contra la humanidad, como la tortura, las desapariciones de personas, los ataques armados, las persecuciones, las deportaciones y los exilios, sino en procesos que son producto de políticas económicas. En las décadas de los 80 y 90 fueron las políticas de ajuste estructural diseñadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que provocaron daños sociales tremendamente graves en América Latina, África, Asia y en Europa del Este. Tanto así que después de la crisis asiática del 97-98, producto de esas políticas, los organismos de Bretton Woods quedaron profundamente desprestigiados. Hoy son las supuestas potencias occidentales y sus periferias que sufren los costos sociales de una crisis financiera sin precedentes desde fines de la década de los 20, con tasas exorbitantes de desempleo, como las que ustedes conocen, pérdida de viviendas y ahorros, ruina de millones de personas, quiebra de miles de empresas y sociedades, mega corrupción, especulación desenfrenada e inminentes colapsos de economías enteras. Todo lo expuesto justifica plenamente, en mi opinión, la promoción del concepto de crímenes económicos contra la humanidad. Si bien es cierto que este nuevo tipo de crimen es más difícil de caracterizar que los tradicionales crímenes contra la humanidad, no es menos cierto que resulta imprescindible avanzar en su estudio para alcanzar una tipificación internacional de crímenes de lesa humanidad cometidos por razones o acciones de tipo económico. Resulta pertinente señalar algunas connotaciones asociadas a determinadas conductas o políticas de naturaleza económica que pueden ser consideradas como verdaderos crímenes de lesa humanidad. Las principales son los siguientes. Primero, producen daños directos y también indirectos o colaterales. Hoy día sabemos o podemos saber con toda certeza que hay políticas de ajuste, de austeridad, de privatizaciones, de reformas estructurales o como queramos llamarlas, o estafas, engaños bancarios y decisiones empresariales, entre otras acciones o conductas, que producen sufrimientos innegables y efectos muy negativos e incluso perfectamente cuantificables en la vida, la salud física o mental y del bienestar de las personas. Segundo, son daños a grandes masas de población. Las personas son víctimas de una estrategia de intervención amplia y a veces global sobre actividades que las afectan directa o indirectamente. Y lo que dije hace un momento, hoy en día en España mueren más personas por suicidio que por accidentes de tránsito. Cabe preguntarse honestamente, ¿acaso esos suicidios son realmente suicidios o son asesinatos de un sistema económico perverso? 3. Los daños que se producen se pueden conocer de antemano y a pesar de ello se llevan a cabo. Aquí viene la estupidez otra vez, ¿no? Por ejemplo, se sabe perfectamente bien que recortes en el mal llamado gasto social, yo siempre he dicho que debiera llamarse inversión social y no gasto social, se sabe perfectamente bien que recortes en el mal llamado gasto social producen efectos que se pueden evaluar con bastante precisión
en la mortalidad, en los suicidios, en la expansión de determinadas enfermedades, en la tasa de pobreza y en otras. 4. Los daños forman parte de un balance de efecto muy asimétrico. Las medidas o conductas económicas susceptibles de ser consideradas crímenes contra la humanidad nunca producen solo un efecto negativo sobre una parte de la sociedad. Producen también considerables beneficios para ciertos grupos de poder minoritarios. De hecho, es la persecución de esos beneficios lo que induce dichas conductas. Siempre dan como resultado una alteración en la distribución de la riqueza a favor de una parte normalmente ya privilegiada de la sociedad. Es muy bueno en este sentido hacer los análisis, no como se hacen tradicionalmente en términos de quintiles y deciles, sino que ver en los distintos países qué es lo que pasa con el 1% más rico y más interesante todavía ver qué es lo que pasa con el 0,1% de esa población. Y hay sorpresas impresionantes de encontrar que ese pequeño grupito en muchos países se adueña hasta del 40% del Producto Interno. 5. Las conductas y políticas económicas que producen este tipo de daños son el resultado de presupuestos ideológicos. En contra de lo que se dice, no las avalan análisis técnicos que aseguren su inexorable conveniencia y prácticamente nunca hay contrastación empírica que asegure su bondad o que justifique la necesidad de aplicarla. Precisamente porque se busca el efecto de beneficiar a los grupos de poder, se presentan con una retórica de aparente rigor, pero cuyas consecuencias ni pueden ni quedan demostradas ex ante. Y de hecho es fácilmente comprobable ex post que casi siempre producen efectos muy contrarios a los que se presentan como justificantes de su adopción. Eso significa, por tanto, que se trata de conductas basadas en una gran dosis de engaño consciente a la población. Aquí hay un ejemplo que es muy típico. Nosotros lo sufrimos en Chile, acabamos de tener un triunfo, menos mal, contra uno de ellos, pero ustedes tienen casos en cantidad aquí también en España, y es el hecho de los megaproyectos. Siempre los megaproyectos se sustentan en mega mentiras. Este megaproyecto va a crear empleo, crecimiento, desarrollo comunitario, todo una maravilla. Bueno, y lo hacen y queda el desastre. Ustedes han tenido experiencia en las Canarias, con un puerto tremendo ahí gigantesco que no se usa para nada, ni servía para nada. Megaproyectos que prometieron 1000 cosas, bueno, ¿y dónde están los resultados? Han tenido ustedes los problemas con las inmobiliarias, cómo se han destruido playas enteras maravillosas en la costa española, y bueno, igual en Francia y en Italia la misma cosa. 6. Son conductas o decisiones de carácter político y no técnico. Todo lo anterior indica que cuando se producen daños como consecuencias de acciones económicas, no es por razones técnicas, como cuando se arregla un aparato o un mecanismo de ingeniería que falla, sino políticas, como resultado de que se imponen a la sociedad unas determinadas decisiones que benefician a unos grupos en perjuicio de otros, a lo que se ocasiona grave daño de todo tipo. Y son finalmente políticas y conductas que se sustentan en una falsificación del lenguaje. Cuando se pregunta ¿quiénes son los responsables de la crisis? La respuesta más frecuente es los mercados. La verdad, sin embargo, es que esos supuestos mercados tienen nombre y apellido. Son quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros, los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero, quienes permitieron sus prácticas y quienes les permitieron ahora salir indemnes y robustecidos con más dinero público a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditores que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas y gente como Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal durante los gobiernos de Clinton y Bush, opositor a ultranza de la regulación de los mercados financieros. Ahora, alternativas honestas, dignas e inteligentes son posibles. Si tuviéramos nociones claras de qué es un crimen económico y si existieran mecanismos para investigarlos y perseguirlos,
se hubieran podido evitar muchos de los actuales problemas. No es una utopía. Islandia ofrece un ejemplo muy interesante. En vez de rescatar a los banqueros que arruinaron al país en 2008, la Fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables. En 2009, el gobierno entero, presidente y todos los ministros, tuvo que dimitir. Y el pago de la deuda de la banca quedó bloqueado. Islandia no ha socializado las pérdidas como han hecho todos los demás países, sino que ha aceptado que los responsables fueran castigados y que sus bancos se hundieran. Y ahora Islandia, miren cómo está, estupendamente bien. Ahora, no deja de ser interesante lo poco que se ha divulgado a través de los medios el caso de Islandia. Es entendible, ya que de haber generado contagio habría sido catastrófico para los grupos de poder. ¿Qué habría pasado si ustedes hacen lo mismo que Islandia? Estarían estupendamente bien, pero alguna gente que está ahí, bueno, ya no estaría. Y esos son los que deciden. Tal como en el pasado se crearon instituciones jurídicas y procedimientos para perseguir y juzgar los crímenes políticos contra la humanidad, es oportuno el momento actual, como he dicho, para crear el concepto de crimen económico contra la humanidad. Es urgente que la noción de crimen económico se integre en el lenguaje ciudadano y se entienda su trascendental importancia para la consolidación de una auténtica democracia. Y a fin de legitimizar el concepto, se hace necesaria la institucionalización que permita reconocerlo, denunciarlo y juzgarlo cuando y dónde ocurra. Y para ello, lo que proponemos es la creación, sobre bases morales, de un Tribunal Internacional de Crímenes Económicos contra la Humanidad, igual como existe el Tribunal Penal Internacional. Este tribunal se constituiría sobre fundamentos morales, como fue el caso del Tribunal Russell durante la Guerra de Vietnam. No podrá, por lo tanto, imponer sanciones, pero sí denunciar, revelar e identificar delincuencias y delincuentes económicos. Y al hacerlo podrá facilitar la posibilidad de que, una vez revelado un crimen económico determinado, puedan otros tribunales jurídicos nacionales o internacionales asumir el juicio y las sanciones correspondientes. No voy a entrar en los detalles de cómo propongo crear ese tribunal, sino que voy a la parte final, en que propongo que, junto con todos estos esfuerzos y junto con lo que ustedes están haciendo y que estamos haciendo acá, es construir una nueva economía que, a mi juicio, es una economía que debe satisfacer 5 postulados fundamentales y un principio valórico irrenunciable. El postulado número 1 es que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. 2, el desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. 3, el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. 4, ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. 5, la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. Y el principio moral, a mi juicio irrenunciable, debe ser que ningún interés económico puede, bajo ninguna circunstancia, estar por sobre la reverencia por la vida. Recorran ustedes esos 5 postulados y este principio moral y podrán constatar ustedes que uno por uno lo que tenemos hoy en cada uno de esos casos es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y ustedes mismos pueden rellenar eso con ejemplos que ustedes observan cotidianamente. El que ustedes están para servir a la economía en vez de que la economía esté para servirla a ustedes, está obvio en el desempleo, en la pobreza y en todas
cantidades de cosas, en la explotación de los niños. El hecho increíble que hoy, siglo XXI, hoy día, hay más esclavos en el mundo que los que había antes de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. 60% de esos esclavos son niñitos, 30% son mujeres y el último 10% hombres, que viven en condiciones funestas, se mueren a los poquitos años y ahí están, ¿no es cierto?, para que sectores poderosos, ¿no es cierto?, se hagan cada vez más poderosos. Pienso que una institución tiene el deber más importante para producir este cambio. Y esa institución es esa institución donde estamos sentados en este momento. Esa institución se llama universidad. Si en estos términos, yo como ex rector de una de las 4 universidades más importantes de mi país, que es la Universidad Austral de Chile, si me preguntaran si hoy día la universidad en el mundo que estamos está cumpliendo la función que le corresponde, mi respuesta es no. Prácticamente en todo el mundo la universidad se ha entregado al mercado. Ya no es el faro luminoso como fue concebida originalmente. Tanto es que muchas veces dicen que los estudiantes ahora son clientes. Es como quien entra a comprar en un negocio, ¿cierto? Mientras la universidad no asuma el rol que realmente le corresponde, los cambios no pueden ocurrir. Mientras sigamos lanzando profesionales, ¿cierto?, como economistas formados con tesis decimonónicas, bueno, ¿qué cambio vamos a poder esperar? Porque esos son los que tienen acceso al poder, porque esa es la tradición. O sea, nosotros necesitamos, como ya el economista tiene acceso al poder, empezar a producir un economista distinto que, teniendo acceso al poder que ya tiene, pueda realmente promover las transformaciones. Ahora, yo sé que esto no es fácil, pero también sé que desde dentro de la universidad es donde están ocurriendo los cambios, ¿no? Somos muchos los académicos e investigadores dentro de las universidades que están trabajando en la alternativa, pero no está en el currículo. Está, como quien dice, por debajo de la mesa, en el café, por el lado de afuera, ¿no?, o en la casa cuando llega, escribe el paper, ¿me entiendes? ¿Qué sé yo? Por supuesto, un paper que no le van a aceptar en las revistas tradicionales, porque no puede plantear ideas, ¿no es cierto?, inaceptables. Pero esto está creciendo y, desde luego, yo fui uno de los fundadores originalmente de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica hace ya unos 30 años y hemos crecido de una manera extraordinaria. Incluso el propio journal de la corporación es hoy día una de las revistas económicas alternativas más importantes del mundo. El movimiento está simultáneamente. Está ocurriendo lo que David Hawken, un autor americano, llama la revolución más grande de la historia, que está ocurriendo, y que son todos los movimientos que surgen de la sociedad civil. Los indignados, las protestas, los desfiles, todo eso está ocurriendo, pero nada de eso sale en las noticias, no están en las noticias de la televisión ni están en la prensa, pero está ahí y está vivo. Y eso es lo que está ayudando como base para la gran transformación que inevitablemente va a ocurrir. Lo que debiéramos evitar es que no se demore tanto más en ocurrir, porque el sufrimiento entre medio va a ser muy grande. Y en ese sentido, pienso que ustedes, como los que son estudiantes, debieran presionar porque haya más diálogo, ¿no?, porque haya más discusión, porque haya más interpretaciones distintas dentro de lo que a ustedes les están enseñando. En general, en las facultades de Economía, el debate prácticamente ya no existe, porque descubrieron hace unas décadas atrás que este ya era el modelo definitivo para la eternidad. Entonces, ya para qué compararlo con ninguna otra cosa. Pero ahora ya tenemos claro que no es así.
Y el debate vuelve a ser tremendamente importante y es el elemento más creativo que nos puede ayudar a salir de esto. Y terminar con esta pseudo-religión, porque esta economía está montada como una verdadera religión por los dogmas que tiene, lo que no se puede discutir, ¿no es cierto? Pero siempre que ha habido una religión siniestra, ha surgido la herejía, y en este caso, el ser hereje creo que va a ser muy bueno para la salud. No tienen humor. Y me sentí, pero realizado de haberlo descubierto yo solo, bueno, y que nadie me dijera, me parece sensacional. Pero esas cosas terribles que ocurren en la vida pasaron no más de 2 semanas, y entro a la sala en la universidad de un colega mío, y encima de su mesa tenía un paper de un etólogo japonés. Etólogos son los expertos en comportamiento animal. Y lo tomo y me encuentro que este señor describía unos pajaritos que hay en Japón que le hacen bromas a otros pajaritos y se ríen de ellos. Bueno. Entonces, puta, ya, no, fracasé nomás. Bueno, pasaron bastantes más años y un día, yo no sé por qué nunca le había contado esto yo a mi padre, a pesar de que éramos muy cercanos. Mi padre era un gran científico alemán. Y una mañana estábamos tomando desayuno y le conté, fíjate papi, desde que yo era chico me estoy preguntando esto y todavía no encuentro la respuesta, no sé, que hay algo que sea solamente humano. Y él estaba comiéndose su huevito, me mira y me dice, prueba con la estupidez. ¿Qué le dije? Sí, prueba con la estupidez. Yo quedé absolutamente desconcertado, porque me dije, pucha, me quedé pensando, y claro, pues me di cuenta que no había elefantes estúpidos, ¿no? Ni había canguros estúpidos, ni había perros estúpidos, ni caballos estúpidos. Me dije, puta, efectivamente, parece que somos los únicos estúpidos. Y me preocupé tanto que empecé a estudiar e investigar la cosa a fondo y me dediqué varios años, digamos, realmente a investigar el fenómeno de la estupidez humana, de manera que, entre otras cosas, soy un estupidólogo, ¿no? Y incluso di un curso sobre estupidez en el MIT años atrás en Estados Unidos, que fue bastante visitado. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque ¿qué es el acto estúpido? Convencional, la llamada mainstream economics, ¿no? Es decir, la economía neoclásica, que es hoy día la única que se enseña en todas las universidades del mundo, menos tal vez unas 4 o 5, ¿no? No existe otra. Bueno, y esa es una historia fascinante de estupidez humana. En primer lugar, fíjense ustedes que la economía neoclásica es del siglo XIX, fines del siglo XIX, y esa es la que se está enseñando aquí, pues, en tu facultad, ¿no? ¿Ah? Bueno, ¿no les parece curioso que en este momento no tenemos física del siglo XIX, no tenemos biología del siglo XIX, no tenemos astronomía del siglo XIX, no tenemos antropología del siglo XIX? Lo único que tenemos del siglo XIX es la economía. Entonces, con teorías del siglo XIX y con el pensamiento del siglo XIX se pretenden resolver problemas del siglo XXI, que en aquel entonces ni siquiera nadie se imaginó. En otras palabras, estamos frente a una disciplina necrofílica, ¿no? Donde busca la inspiración en el cementerio. Todo el pensamiento que se invoca, están todos muertos. Bueno, eso por una parte. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué eso ocurre? ¿Y por qué eso se mantiene? Y ahí está esta comedia increíble. Lo que pasó con los economistas neoclásicos de fines del siglo XIX es que estaban profundamente fascinados. En primer lugar, para ser estúpido hay que ser inteligente. Solamente con inteligencia se puede ser estúpido. ¿Qué es el acto estúpido?
El acto estúpido es el acto que se comete en contra de las evidencias que uno tiene. Estamos cenando con Xavier y en la noche nos vamos a la casa y le digo, oye Xavier, no te vayas por ese callejón que está muy oscuro y hay un hoyo y te puedes caer. No, me ves, estás loco, ¿cómo me voy a caer? Y se va y se cae. Ese es el acto estúpido, ¿no? El acto que se comete en contra de las evidencias que uno tiene. Bueno, yo les pregunto a ustedes, y además hay que tener conciencia, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos conciencia de nuestra estupidez. Aquí no hay nadie en esta sala, nadie, que más de alguna vez no se dijo a sí mismo, ¿cómo pude ser tan estúpido? ¿No? O sea, tenemos perfecta conciencia de eso. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, en este mundo, en este momento, ¿hay algo que no sepamos que no hay que hacer? Yo creo que no hay nadie que no tenga perfectamente claro lo que no hay que hacer. Sea político, sea economista, sea científico, sea pintor, lo que sea. Sabemos perfectamente lo que no hay que hacer. Podemos tener muchas más dudas respecto de lo que hay que hacer, pero todos saben lo que no hay que hacer, pero lo hacemos. O sea, la quinta esencia, la última esencia, la razón de por qué estamos donde estamos es por la estupidez humana. Y dentro de esta historia de la estupidez humana hay una estupidez particular que es una verdadera caricatura cuando uno la estudia en serio y que es la economía. Esta economía, la economía. Yo soy un chico alemán, ¿no? Yo soy chileno y alemán, mis padres eran ambos de Alemania. Y por supuesto yo iba al colegio alemán. Y una mañana me desperté, tenía como 7 años, y me planteé una pregunta, no sé por qué me la planteé, pero que me pareció interesante. Y me dije, ¿existirá alguna característica del ser humano que sea exclusivamente del ser humano y que ningún otro ser viviente la tenga? Entonces, como es lógico, fui y le pregunté a mi profesora. Las profesoras, cuando uno tiene 7 años, saben todo, ¿no? Y le pregunté, le dije, Fräulein Holstein, dígame, porque ¿existe algo exclusivamente humano? Y me dice, claro, Manfred, tú sabes, lo que pasa es que nosotros tenemos alma y los animales no tienen alma. Bueno, no me cayó bien esa respuesta para nada. Sobre todo yo en aquel entonces todavía pensaba que Dios era justo, ¿no? Y dije, ¿cómo va a ser esta discriminación con animales tan maravillosos? Yo tenía mi caballo, tenía mis perros, los gatos, en fin. No me convenció. Bueno, me olvidé. Tiempo más tarde me volvió la pregunta y fui donde otro profesor. No, Manfred, lo que pasa es que nosotros tenemos inteligencia y los animales solamente tienen instinto. Bueno, también me pareció mal porque yo había observado a mis animales cómo tomaban decisiones de repente que obviamente tenía que ser producto de un proceso de razonamiento. De manera que, bueno, no. Me olvidé de la pregunta. Pasaron años y recuerdo que un día iba en un bus, ya tenía 20 y tantos años, y de repente, ¡pum!, un clic y dije, lo tengo. Los seres humanos tenemos humor y los animales no. Efectivamente, hace solo 2 días que por primera vez nos miramos las caras. Y yo, antes teníamos correspondencia y yo no tenía claro que era tan exagerado, ¿no? Pero en fin, son personalidades, aunque sea. Muchas gracias a Javier por esta invitación que me alegra mucho porque lo que él decía de mi segunda venida a Vigo, porque Vigo fue el primer lugar de Europa que yo pisé en mi vida. Cuando tenía 15 años y llegué en un barco desde Buenos Aires, iba a Alemania, a la gira que él dice, y el primer punto de Europa que tocó el barco fue aquí Vigo, y me fui, he caminado todo el puerto ayer y hoy día. Y de repente vienen como chispazos, sí me acuerdo de esta cosa, me acuerdo de esto. De manera que me siento muy,
contento de que estuve aquí de niñito y vuelvo a estar de viejo, ¿no? Me parece un buen cierre. Y bueno, muchas gracias por el interés de ustedes. Esta experiencia que estamos compartiendo es producto de que todos los que están participando aquí tienen claro de que el mundo está funcionando como no debiera funcionar y que están ocurriendo cosas que no debieran ocurrir y que de alguna manera sentimos que cada día se pone peor y llega a extremos tremendamente angustiosos en muchos lugares y en muchos momentos. Bueno, yo quisiera hoy día compartir con ustedes el por qué estamos en ese mundo. Y para comenzar, quisiera contarles que cuando yo era un niñito, mucho más chico que cuando vine acá, tenía unos 7 años, me acuerdo,